Jacob, el hombre que enfrentó a Dios. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Jacob, el hombre que tuvo el coraje de enfrentarse a Dios? Si no es así, prepárate para sumergirte en una historia fascinante llena de luchas épicas y revelaciones divinas. Jacob es una figura clave en la historia bíblica, cuya vida y legado siguen siendo relevantes hasta nuestros días. A través de este artículo, te prometo una experiencia enriquecedora que te llevará más allá de lo que creías saber sobre Jacob. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Jacob fue un hombre de fe y determinación, cuya vida estuvo marcada por momentos de dificultad y triunfo. Según la tradición bíblica, fue el tercer patriarca del pueblo judío y el padre de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, su historia no es solo una simple enumeración de logros y descendientes. Jacob también tuvo que enfrentar sus propios demonios y sufrimientos antes de encontrar su lugar en el mundo. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Jacob fue su encuentro con Dios en el río Jabbok. Durante esta noche, Jacob luchó contra un ángel hasta el amanecer. Aunque salió con una lesión en la cadera, este enfrentamiento también le otorgó una bendición divina y un nuevo nombre, Israel. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de perseverancia y fe en medio de la adversidad. Pero, ¿por qué es importante conocer la historia de Jacob hoy en día? Al explorar su vida y legado, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la fe, la perseverancia y la humildad. Además, al comprender la complejidad de su historia, podemos ver cómo la narrativa bíblica se relaciona con nuestra propia vida y experiencias. En definitiva, conocer la historia de Jacob es una oportunidad para crecer espiritualmente y comprender mejor nuestra propia fe. En resumen, la historia de Jacob es una historia de lucha, fe y bendición. Al explorar su vida y legado, podemos obtener una comprensión más profunda de la narrativa bíblica y encontrar inspiración para nuestra propia vida espiritual. Así que, si estás listo para sumergirte en una historia fascinante llena de significado y relevancia, sigue leyendo y descubre todo lo que Jacob tiene para ofrecer. En la historia bíblica, Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, es conocido por ser el hombre que enfrentó a Dios. Este relato, que se encuentra en el libro de Génesis, es importante para aquellos interesados en la historia y la teología bíblica. Jacob es uno de los patriarcas del pueblo de Israel, y su historia es fundamental para entender la formación de este pueblo y su relación con Dios. La historia de Jacob es una de las más complejas y fascinantes de la Biblia, ya que incluye temas como la herencia, la relación entre hermanos y la lucha con Dios. La historia de Jacob comienza con una lucha por la primogenitura, ya que él y su hermano gemelo, Esaú, luchan por el derecho de nacimiento y la bendición de su padre, Isaac. Jacob engaña a su padre y logra obtener la bendición, lo que provoca la ira de Esaú y la necesidad de Jacob de huir de su hogar. Es en este contexto que Jacob tiene un encuentro con Dios en un lugar llamado Peniel. Durante esta experiencia, Jacob lucha con un ángel y finalmente recibe una bendición divina y un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este evento es importante porque marca el comienzo de la relación entre Jacob y Dios y establece la base para la historia del pueblo de Israel. La historia de Jacob es importante para los lectores de la Biblia porque muestra cómo la relación entre Dios y el hombre puede ser difícil y llena de luchas, pero también cómo Dios puede bendecir y transformar la vida de una persona. Además, la historia de Jacob es fundamental para entender la formación del pueblo de Israel y su relación con Dios. Muy bien. Has explorado la fascinante historia de Jacob, el hombre que enfrentó a Dios. Para seguir aprendiendo y profundizar en este emocionante tema, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y participar en los debates. Tu opinión es esencial para enriquecer nuestras discusiones y fomentar un mejor entendimiento colectivo. Además, recuerda suscribirte para no perderte ninguna novedad. Tu participación es crucial en este apasionante viaje de descubrimiento. Te esperamos. Para comprender y aplicar las enseñanzas de Jacob, el hombre que enfrentó a Dios, es necesario establecer metas claras y pasos prácticos. Primero, familiarícese con la historia de Jacob, tal como se presenta en la Biblia. Esta historia describe las luchas y triunfos de Jacob, y cómo su fe y determinación lo llevaron a convertirse en un líder poderoso y respetado. Estudiar esta historia puede ayudar a comprender mejor cómo enfrentar los desafíos y tomar decisiones importantes en su propia vida. En segundo lugar, identifique las lecciones que se pueden aprender de la historia de Jacob. Por ejemplo, Jacob demostró una gran fe y confianza en Dios, incluso en momentos de gran adversidad. También fue un líder ejemplar, capaz de guiar y motivar a su gente hacia el éxito. Identificar estas lecciones puede ayudarlo a aplicarlas en su propia vida. En tercer lugar, aplique estas lecciones en su vida diaria. Por ejemplo, si se enfrenta a un desafío difícil, recuerde la fe y determinación de Jacob y aplíquese en su propia vida. Si es líder de un grupo, busque inspirar y motivar a su gente de la misma manera que lo hizo Jacob. Finalmente, busque apoyo y orientación en su comunidad religiosa.
La historia de Jacob es una parte importante de la tradición religiosa de muchas personas, y puede encontrar recursos y apoyo en su comunidad para ayudarlo a comprender y aplicar estas enseñanzas en su vida. En resumen, para comprender y aplicar las enseñanzas de Jacob, es necesario establecer metas claras y pasos prácticos, como estudiar su historia, identificar lecciones importantes y aplicarlas en su vida diaria. Buscar apoyo y orientación en su comunidad religiosa también puede ser útil. En un momento de la historia de Jacob, sucedió un evento crucial que resaltó la importancia de comprender su historia y su relación con Dios. Este momento clave ocurrió cuando Jacob se enfrentó a Dios cara a cara. Después de huir de su hermano Esaú, Jacob se encontró solo en el desierto, donde tuvo un sueño en el que vio una escalera que se extendía hasta el cielo, con ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. Dios mismo estaba en la cima de la escalera y le habló directamente a Jacob. En este momento, Dios le prometió a Jacob que lo bendecirá y que su descendencia sería numerosa. Este encuentro fue un momento decisivo en la vida de Jacob, ya que marcó el inicio de su relación personal con Dios. Después de este evento, Jacob se convirtió en un hombre de fe, confiando en la promesa de Dios y trabajando duro para cumplirla. Sin embargo, también enfrentó desafíos y conflictos en su vida, como la traición de su suegro Labán y la reunión con su hermano Esaú después de muchos años de separación. Es importante entender la historia de Jacob porque nos muestra cómo Dios puede trabajar en la vida de una persona, incluso en los momentos más difíciles. Además, la historia de Jacob nos recuerda la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra. En la actualidad, hay muchas personas que enfrentan desafíos y conflictos en sus vidas, y la historia de Jacob puede ser una fuente de inspiración y esperanza para ellos. Al comprender la importancia de la fe y la confianza en Dios, podemos enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y esperanza. Por lo tanto, es urgente y necesario que comprendamos la historia de Jacob y su relación con Dios para que podamos aplicar sus enseñanzas en nuestras propias vidas. Jacob, también conocido como Israel, es una figura clave en la Biblia hebrea y en el cristianismo. Es el tercer patriarca de los hebreos, hijo de Isaac y Rebeca, y nieto de Abraham. Jacob es conocido por haber luchado con un ángel o incluso con Dios mismo, como se sugiere en algunas interpretaciones. La historia de Jacob comienza en el libro del Génesis, donde se describe su nacimiento como el hermano gemelo de Esaú. Ya desde el vientre materno, se menciona que los hermanos luchaban entre sí, lo que se interpretó como un presagio de las rivalidades futuras. Jacob fue un hombre astuto y a menudo utilizó engaños para conseguir lo que quería. Por ejemplo, engañó a su hermano Esaú para que le vendiera su primogenitura, lo que le dio derecho a la herencia y a la bendición de su padre. Sin embargo, el momento más conocido de la vida de Jacob es su lucha con un ser divino. Según la Biblia, mientras Jacob viajaba solo, se encontró con un ángel o con Dios mismo. Lucharon toda la noche y, aunque Jacob resultó herido en el combate, no se rindió. Al amanecer, el ser divino le pidió que lo liberara y, en reconocimiento a su valentía, le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este evento es crucial en la vida de Jacob, ya que marca su transformación espiritual. Antes de la lucha, Jacob era un hombre astuto que utilizaba engaños para conseguir lo que quería. Después de la lucha, se convirtió en un hombre de fe y se reconcilió con su hermano Esaú. Su lucha con el ser divino también simboliza la lucha espiritual de todos los creyentes que buscan encontrar y conocer a Dios. En resumen, Jacob es una figura importante en la Biblia y en la tradición cristiana. Es conocido por su astucia y por su lucha con un ser divino, que marca su transformación espiritual. Su historia es un ejemplo de la lucha espiritual de todos los creyentes y de la importancia de la fe en la vida de uno. En la implementación práctica de estrategias para superar obstáculos, es importante considerar varios aspectos. Uno de ellos es la adaptabilidad de la estrategia a diferentes situaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que busca mejorar su productividad, una estrategia efectiva podría ser la implementación de un sistema de gestión de tiempo. Sin embargo, esta estrategia debe ser flexible y adaptable a los diferentes roles y responsabilidades dentro de la empresa. No será igual de efectiva para un trabajador de campo que para un gerente de oficina. Otro aspecto a considerar es la capacitación y el apoyo que se brinda a los empleados en el proceso de implementación. Por ejemplo, si una empresa decide implementar un nuevo software para mejorar la comunicación interna, es esencial proporcionar una capacitación adecuada para que todos los empleados se sientan cómodos y seguros al usar el nuevo sistema. Si los empleados no se sienten preparados, la implementación podría enfrentar obstáculos y resistencias. Además, es importante tener en cuenta los posibles desafíos que puedan surgir durante la implementación. Por ejemplo, si se está implementando una estrategia de marketing digital, es posible que se enfrenten desafíos como la falta de presupuesto o la resistencia al cambio de los empleados. En estos casos, es esencial tener estrategias de contingencia para superar estos obstáculos y garantizar el éxito de la implementación.
Por otro lado, es fundamental tener en cuenta la cultura organizacional y el impacto que puede tener en la implementación de una estrategia. Por ejemplo, si una empresa tiene una cultura de resistencia al cambio, puede ser difícil implementar una estrategia que requiera un cambio significativo en las operaciones diarias. En estos casos, es importante trabajar en la construcción de una cultura organizacional que apoye el cambio y la innovación. En resumen, al implementar estrategias para superar obstáculos, es esencial considerar aspectos como la adaptabilidad, la capacitación y el apoyo, los posibles desafíos y la cultura organizacional. Al tener en cuenta estos factores, se puede garantizar una implementación efectiva y exitosa. En la historia de Jacob, el hombre que enfrentó a Dios, existen estrategias avanzadas y perspectivas que revelan cómo su fe y determinación lo llevaron al triunfo. Un ejemplo clave de esto es su lucha con el ángel, que simboliza su lucha interior y su búsqueda de la bendición divina. Según el rabino Harold Kushner, esta lucha representa el deseo de Jacob de aceptar su identidad y responsabilidad en la vida. Su victoria sobre el ángel no solo le otorgó el nombre de Israel, sino que también simbolizó su capacidad para enfrentar y superar desafíos. Además, la forma en que Jacob lidiar con su hermano Esaú demuestra su habilidad para establecer estrategias y tomar decisiones difíciles. Aunque temía el enfrentamiento con Esaú, Jacob decidió enfrentarlo y hacer las paces. Esto demuestra su valentía y su voluntad de asumir responsabilidades. Otro aspecto interesante es cómo Jacob enfrentó la pérdida de su esposa Raquel. A pesar del dolor, continuó su viaje y siguió confiando en Dios. Esto demuestra su fortaleza emocional y su fe inquebrantable. La experiencia de Jacob en el pozo también es significativa. Cuando encontró el pozo, Jacob vio la oportunidad de establecerse y prosperar. Esto demuestra su visión y su capacidad para aprovechar las oportunidades. En resumen, la historia de Jacob ofrece lecciones valiosas sobre la fe, la determinación y la estrategia. Su lucha con el ángel, su reconciliación con Esaú, su respuesta a la pérdida de Raquel y su visión en el pozo son ejemplos de cómo superó los desafíos y triunfó. Su historia es un recordatorio de que, con fe y determinación, podemos enfrentar y superar cualquier desafío. Entender la historia de Jacob, el hombre que se enfrentó a Dios según la Biblia, puede tener importantes implicaciones en la vida real. El estudio de esta figura bíblica puede proporcionar una mayor comprensión de la naturaleza humana y la espiritualidad, así como de la relación entre el hombre y lo divino. Según un estudio publicado en el Journal of Psychology and Theology, las historias bíblicas como la de Jacob pueden ser utilizadas en terapia para ayudar a los pacientes a explorar sus propias luchas internas y encontrar un mayor sentido de propósito y significado en sus vidas. Además, un artículo de la revista Pastoral Psychology sugiere que la historia de Jacob puede ser particularmente útil para aquellos que enfrentan desafíos o pruebas en sus vidas. Otro aspecto importante de la historia de Jacob es su relevancia para la teología. Según el teólogo y autor James C. Howell, la lucha de Jacob con Dios puede verse como una representación de la lucha humana por encontrar un sentido y propósito en la vida. Howell argumenta que la historia de Jacob es una muestra de cómo el hombre puede enfrentarse a lo divino y emerger transformado. En el mundo empresarial, la historia de Jacob también puede tener implicaciones importantes. Según un artículo de la revista Harvard Business Review, la lucha de Jacob con Dios puede verse como una metáfora de la lucha de los líderes empresariales por encontrar su camino y tomar decisiones difíciles. El artículo sugiere que la historia de Jacob puede ser utilizada como una herramienta para ayudar a los líderes empresariales a encontrar una mayor claridad y propósito en sus vidas y en sus decisiones de negocios. En resumen, la historia de Jacob es una figura bíblica importante que puede tener implicaciones significativas en la vida real. Su estudio puede ayudar a las personas a explorar sus propias luchas internas, encontrar un mayor sentido de propósito y significado en sus vidas, y desarrollar una mayor comprensión de la naturaleza humana y la espiritualidad. Además, la historia de Jacob puede ser utilizada como una herramienta para ayudar a los líderes empresariales a encontrar una mayor claridad y propósito en sus decisiones de negocios. Hola. Antes de concluir con nuestra historia sobre Jacob, el hombre que se enfrentó a Dios, queremos asegurarnos de que tengas una idea clara de su importancia y las lecciones que podemos aprender de él. Según los expertos, Jacob es un personaje clave en la Biblia debido a su transformación personal y espiritual. Después de una vida de engaños y trampas, Jacob llegó a un punto en el que tuvo que enfrentarse a sus propios demonios y encontrar su propósito en la vida. Fue en ese momento que se encontró cara a cara con Dios, y esa experiencia cambió su vida para siempre. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Jacob es la importancia de enfrentar nuestros propios desafíos y no huir de ellos. A menudo, nuestros mayores obstáculos son las cosas que más necesitamos superar para crecer y avanzar en nuestra vida. Además, la historia de Jacob también nos enseña la importancia de la perseverancia y la determinación. Después de su encuentro con Dios, Jacob luchó durante toda la noche y no se rindió hasta que recibió la bendición que tanto deseaba. Es importante destacar que la historia de Jacob no es solo una historia de fe y religión, sino también una historia de superación personal y crecimiento.
Jacob demostró que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza y la determinación para enfrentar nuestros desafíos y seguir adelante. En resumen, la historia de Jacob es una historia de transformación y crecimiento personal que nos enseña la importancia de enfrentar nuestros desafíos y perseverar en nuestros esfuerzos. Esperamos que esta historia te haya inspirado y te haya dado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos en tu propia vida. ¡Excelente! Has aprendido sobre Jacob, un hombre que tuvo el coraje de enfrentarse a Dios y salir victorioso. Ahora, es hora de aplicar estos conocimientos en tu propia vida. Primero, recuerda que Jacob no se rindió ante la adversidad. Aunque enfrentó muchos obstáculos, siempre se mantuvo firme y determinado a seguir adelante. Tú también puedes hacer esto en tu propia vida. Cada vez que te enfrentes a un desafío, recuerda la determinación de Jacob y utilízala como inspiración para superar tus propios obstáculos. En segundo lugar, Jacob también demostró una gran fe en Dios. Aunque enfrentó muchas pruebas y tribulaciones, nunca perdió su fe y siempre confió en que Dios lo guiaría y protegería. Tú también puedes fortalecer tu fe en Dios y confiar en que Él te guiará en todo momento. Tercero, Jacob también demostró una gran humildad y disposición a aprender. Aunque era un hombre exitoso y poderoso, siempre estuvo dispuesto a aprender de otros y a crecer espiritualmente. Tú también puedes adoptar esta actitud humilde y estar abierto a aprender de otros y a crecer en tu fe. Por último, es importante recordar que Jacob no solo se enfrentó a Dios, sino que también se enfrentó a sí mismo. A lo largo de su vida, Jacob aprendió a enfrentar sus propias debilidades y a superarlas. Cada vez que te enfrentes a una debilidad o a un obstáculo, recuerda la determinación de Jacob y utilízala como inspiración para superarlo. En resumen, la historia de Jacob nos enseña sobre la determinación, la fe, la humildad y la autoconfianza. Aplica estos conocimientos en tu propia vida y verás cómo te ayudarán a enfrentar cualquier desafío que se te presente. No pierdas tiempo. Comienza a aplicar estas enseñanzas en tu vida hoy mismo y verás cómo te ayudarán a alcanzar tus metas y a crecer espiritualmente. Enfrentarse a Dios, como lo hizo Jacob, es una experiencia transformadora que nos desafía a cuestionar nuestras creencias y expectativas. A lo largo de su vida, Jacob aprendió a confiar en la providencia divina y a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y a buscar la fuerza y la guía en momentos de dificultad. La historia de Jacob también nos enseña que las luchas internas y externas son inevitables en la vida. Sin embargo, al aceptar estos desafíos y enfrentarlos con integridad, podemos crecer y transformarnos. Como Jacob, podemos encontrar nuestra propia identidad y propósito en la vida y aprender a confiar en nuestras habilidades y en la ayuda divina. Es importante recordar que cada uno de nosotros tiene su propio camino en la vida y que las luchas y desafíos que enfrentamos son únicos y personales. Sin embargo, la historia de Jacob nos muestra que, independientemente de las circunstancias, siempre hay esperanza y posibilidades de crecimiento y transformación. Por lo tanto, te animo a reflexionar sobre la historia de Jacob y a aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Busca la fuerza y la guía en momentos de dificultad, acepta los desafíos que se presentan en tu camino y confía en tu propia capacidad para crecer y transformarte. Y recuerda siempre que, al igual que Jacob, tú también puedes enfrentarte a lo divino y encontrar tu propio propósito y sentido en la vida. Que tengas una jornada de reflexión y transformación. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.